Bienvenido, bienvenida a este segundo episodio del podcast de Conectar para Sanar. Estoy muy feliz de tenerte aquí y hoy vamos a entrar profundo, así que prepárate. Vamos a estar hablando de abrazar, recibir, reconocer, aceptar la oscuridad como parte de nuestra vida y parte de los procesos para poder vivir en paz, en armonía, en integración. Y esta palabra es súper importante el día de hoy. Si algo he aprendido en el camino, en mi experiencia, es que cuando nos apegamos únicamente a la luz, cuando queremos solo lo bonito, solo lo luminoso, solo eso ideal, y rechazamos la oscuridad, la sombra, el dolor, lo que no se siente bien, eso siempre nos persigue y encuentra sí o sí la manera de salir. Y he aprendido que eso nos lleva a un estado de desintegración total. Yo viví así muchos años apegándome una y otra vez a la luz, evitando por completo la oscuridad, y fue muy retador para mí dejar ese patrón, pero hoy que miro hacia atrás me doy cuenta lo importante que es hacerlo para poder vivir de una manera plena y de una manera armónica. Y es que hace unos años yo tenía un personaje muy bien construido. Este personaje en el día era súper alegre, súper amable, siempre estaba sonriendo, siempre estaba feliz, siempre estaba ayudando, sirviendo, salvando a otros. Y por la noche me convertía totalmente, era el alma de la fiesta, era la que más tomaba, la que más alcohol tomaba, perdía la conciencia una y otra vez, no aparecía, no recordaba lo que estaba pasando. Con decirte que literalmente si a mí me mandaban un medicamento, por ejemplo, y me decían que yo no podía tomar alcohol por 7 días, eso para mí era impensable. Yo pensaba una y otra vez cómo hacerlo, no me daban las cuentas, cómo voy a hacer, porque tenía que mirar mi horario y siempre tenía un montón de planes del fin de semana y decía, ¿cómo voy a salir sin tomar? Esto para mí ni siquiera era concebible. Y si tomaba no podía hacer poquito, siempre tomaba un poquito y esto se me iba como al límite, a lo último, siempre lo llevaba como al exceso. Y eso me llevaba a hacer cosas de las que no me acordaba, a que mi familia y amigos se preocuparan porque muchas veces no sabían yo dónde estaba, ni yo sabía dónde estaba. Era un momento de, literalmente yo lo llamo como vivir y habitar un personaje en el que yo estaba montada, en el que cumplía este patrón, en el que volvía a caer la noche y volvía a entrar en este mismo juego. Y yo en su momento no entendía qué pasaba, pero sentía que salía muchísima oscuridad. Y como les digo, yo era como esta mujer súper luminosa, súper perfecta, pero yo tomaba y sentía que salía como un montón de oscuridad y un montón de cosas que en el día a día no permitía que salieran. Y esta palabra es muy importante y esto es muy importante porque yo sentía y en ese momento yo pensaba como sale toda esta oscuridad que yo siento que no hace parte de mí, ¿cierto? Como, pero ¿por qué si yo soy tan luminosa, entre comillas? Y esto es para resaltar porque mira que justo yo sentía que eso no hacía parte de mí. Sí, era como, ¿pero por qué? Eso no tiene sentido. Si yo soy solo luz, ¿por qué está apareciendo esta oscuridad? Pero claro, había muchísimas cosas guardadas, muchas cosas que yo no me permitía ni sentir, ni nombrar, ni reconocer en el día a día. Y aquí va uno de los puntos más importantes, porque muchas veces tenemos un personaje tan bien construido que nosotros no nos damos cuenta de todo lo que hay más profundo, de eso que mostramos al exterior. Y literalmente para mí el alcohol era como una pócima. Y en este momento te voy a invitar a que te preguntes cuál es tu pócima, qué es eso en lo que tú caes una y otra vez, que dices yo no quiero esto o yo sé que esto no me hace bien, pero vuelvo y lo repito, vuelvo y lo hago, vuelvo y caigo en esto, porque eso para mí fue un gran indicador y fue uno de mis más grandes regalos, porque el alcohol, ¿cierto? Y darme cuenta de ese patrón que yo decía, pero ¿qué pasa? Yo de verdad quiero cambiar, pero sentía que no podía. Eso fue para mí uno de los grandes regalos para poder cambiar, para poder transformarme. Entonces es muy importante que tú empieces a reconocer esa pócima, porque yo estuve así mucho tiempo
y haciendo esto una y otra vez hasta que llegué a un punto en el que toqué fondo y en el que realmente empezaron las cosas a cambiar. Yo empecé a reconocer que algo no estaba bien, a pesar de que alguien podría escuchar eso y decir, pero pues eso no es para tanto, yo también tomo, por ejemplo, o yo tampoco puedo concebir, no sé, salir un fin de semana y no tomarme un trago, pero yo empecé a darme cuenta que había algo mucho más profundo, porque si nosotros queremos cambiar algo, pero sentimos que es más grande, yo literalmente sentía que era más grande que yo, que a pesar de que sentía muchísima culpa, a pesar de que sabía que no era la manera como yo quería vivir mi vida, no sabía cómo cambiarlo, pues claro, eso me empezó a dar como un indicador de hay algo que quieres cambiar, ¿cierto? Y hay algo que está pasando aquí y que realmente no es tan normal, porque es que muchas veces normalizamos ciertas cosas o camuflamos ciertas cosas, entonces decimos, no, es que esto es normal y todo el mundo lo hace. Pero cuando nosotros miramos hacia adentro y realmente ponemos la mano en el corazón, es como, esto sí está normal. O tal vez hay algo aquí que no está bien y que necesita mi atención, pero que no he querido aceptar. Y fue en este momento de tocar fondo que yo empecé un proceso súper poderoso de, por primera vez en mi vida, empezar a aceptar la oscuridad. Y empecé a darme cuenta que no todo era tan luminoso, que no todo era tan perfecto, que realmente habían un montón de cosas sobre mí que yo no quería reconocer, que yo no quería mirar. Por primera vez empecé a reconocer un montón de cosas que a mí me daba vergüenza nombrar, que yo ni en mis peores pensamientos hubiese pensado eso, porque claro, tenía una imagen súper idealizada, pero esa misma imagen no me permitía avanzar y no me permitía ir a un lugar mucho más real y auténtico de mí. Entonces este proceso fue como así, como que se me cayera, como que me estuvieran tumbando esa imagen perfecta y yo empezar a ver un montón de cosas que empezaban a salir, un montón de información, un montón de heridas, un montón de patrones que yo decía, ¿dónde estaba guardado todo esto, cierto? Y era como si yo creyera hasta ese momento que todo el mundo tenía un montón de oscuridad, un montón de cosas por trabajar y que yo venía a iluminar y que yo venía a salvar y que yo venía a mostrarles todo esto bonito que yo tenía, pero desde un lugar de muchísimo ego. Porque eso es lo que pasa cuando nosotros no nos hemos trabajado, y es que muchas veces creemos que el otro es el culpable, que el otro es el que tiene eso negativo o eso malo, pero todavía no he reconocido que tal vez eso también está en mí. Y en ese momento a mí se me empezó a caer literalmente el mundo que yo había construido, y a mí se me empezó a caer la imagen que había construido de mí, porque era como ser una farsa. Imagínate eso, es como esto que yo le he mostrado al mundo, esto que he creído ser, en realidad se está cayendo a pedazos y tal vez soy una farsa. Soy una farsa porque tengo toda esta oscuridad adentro, porque todo eso que yo criticaba en otros está en mí, porque tal vez yo sentía que los otros no son suficientes, pero porque eso estaba dentro de mí. Y eso es el proceso más hermoso y más poderoso, porque realmente ahí empecé a conectar con la posibilidad, uno, de verdaderamente trabajar en mí, y dos, de la humildad. Porque cuando nosotros hacemos un trabajo personal bien hecho, cuando nosotros realmente empezamos a entrar en esas profundidades, se nos empieza a caer eso de yo soy mejor que tú, porque nos damos cuenta que también tenemos un montón que trabajar, porque nos damos cuenta que también somos tan humanos como ese otro que tenemos al frente, y que nosotros también tenemos esas cosas que a veces decimos, uy, qué duro reconocer esto, pero sí, esto también está en mí. Y aún en ese momento en que empezó como a salir esta oscuridad, todavía era súper difícil para mí salir. Todavía era súper difícil para mí romper esa idealización, romper esa imagen perfecta, porque
esto estaba súper bien montado en mí y eso pasa muchas veces, que por ejemplo desde niños hemos construido una imagen súper ideal o perfecta, por ejemplo de nuestras familias, de nosotros mismos, pero eso también habla de una protección que hay, porque es más fácil pensar que todo es ideal y perfecto que realmente enfrentarnos al dolor que nos genera, darnos cuenta que tal vez no es así. Entonces, para mí en ese momento yo todavía no era capaz de ver qué es lo que había más allá, pero sí empecé a darme cuenta como, uy, ya veo, ya veo que hay una oscuridad allá, pero todavía no era capaz de romper ese esquema o ese patrón, ¿cierto? Todavía estaba como viendo desde el otro lado, ya dándome cuenta y empezando como a decir, ok, tal vez esto no era tan perfecto como me imaginaba, pero todavía estaba súper bien establecido todo ese mundo y todo ese libreto. Entonces lo que yo en ese momento veía era un montón de comportamientos o patrones que sabía que no estaban en consonancia con una vida armónica, con una vida plena, pero todavía no podía realmente entrar al dolor, a la sombra, a las heridas, porque todavía estaba esa estructura de protección. Y eso es lo que está ahí en cada uno de nosotros y por eso realmente un proceso de autoconocimiento es tan retador, porque vamos a tener que entrar en esas estructuras que nos han protegido una y otra vez, que están ahí literalmente para protegernos, para decir, uy, es que entrar allá es muy doloroso. Entonces, por eso va a requerir mucha constancia. Y esta es una invitación muy bonita a que si tal vez tú has querido hacer un cambio, a que si tú sientes que no estás avanzando, no te rindas. Porque yo fui al psicólogo, por ejemplo, muchas veces antes de poder persistir. Abandonaba, empezaba y decía, no, yo ya estoy bien, yo ya sané eso, todo está resuelto, pero realmente no, era un mecanismo y era lo mismo, y volvía a lo mismo, y volvía a la culpa, y volvía a repetir lo mismo, pero en un momento esto empezó realmente a cambiar y en el momento que tal vez yo ya estaba preparada o que tal vez algo en mí ya estaba preparado para ver el dolor, pero antes de eso yo ya había ido donde el psicólogo una y otra vez, yo ya había tratado e intentado y volvía y abandonaba. Entonces esto es una invitación también para que no sientas que si tú ya lo has intentado y no ha funcionado, entonces no va a ser para ti. Eso no es una condena, sino que los procesos llevan tiempo y requieren entrar en estas estructuras que te digo que son tan rígidas porque claro, te están protegiendo del dolor, te están protegiendo de un montón de cosas, pero hay una metáfora aquí que quiero que te conectes con ella y es que imagínate que desde que somos niños nos ponemos un traje, entonces imagínate que tú te pones un traje, por ejemplo una armadura como de guerrero, entonces eso evita que te puedan herir, ¿sí? Entonces, si alguien llega y tal vez te toca duro o te toca con un palo, no te va a herir porque tienes esa armadura. Pero también eso te impide vivir la profundidad de la vida. Porque si tú vas por la vida con esa armadura rígida, entonces no vas a poder sentir el calorcito de los rayos del sol. No vas a sentir tampoco una caricia. No vas a sentir el disfrute de la manga, por ejemplo, de la tierra cuando pones tus pies en la tierra. No vas a poder mover tu cuerpo con flexibilidad y pararte de cabeza y doblarte. Entonces, con esta metáfora lo que quiero mostrarte es que cuando nosotros no nos damos cuenta de esas protecciones, cuando nosotros no entramos a la oscuridad porque duele, porque no queremos enfrentar lo que hay allá, también nos estamos perdiendo de la belleza, de la profundidad, de la ternura, del amor de la vida. Entonces, cuando nosotros empezamos a abrazar la oscuridad, cuando nosotros empezamos a abrazar el dolor, también nos estamos abriendo a la inmensidad de esta vida. Porque no hay posibilidades de cerrarnos al dolor sin cerrarnos también a la vida. Entonces, esto es una invitación inmensa a que empecemos a reconocer que es ahí, en lo oscuro, donde también tenemos más posibilidades de brillar. Y hoy quiero que
veas eso que tal vez te cuesta o tal vez eso que ha sido como a lo que vuelves una y otra vez, como el alcohol para mí, por ejemplo, que lo veas como un regalo y como una oportunidad. Porque eso que te cuesta, esa crisis, esa dificultad, eso que está ahí una y otra vez y que te martilla y tú dices, pero ¿por qué esto está aquí? ¿Por qué me cuesta tanto? Eso puede ser también tu gran posibilidad de transformación, como lo fue en mi caso. Porque tal vez si esto no hubiera llegado a encenderme la campanita, yo hubiera seguido metida en ese libreto de todo es perfecto, todo es bonito, todo es luminoso y yo soy lo más perfecto de la vida, sin darme cuenta de todo ese dolor y todo lo que había dentro. Y por eso las crisis y por eso lo que nos cuesta es el gran regalo de este universo para despertar, porque muchas veces de otra forma no lo hacemos. Y yo sé que también podemos despertar a través del amor, de la vida, de las cosas lindas, sí, pero a veces necesitamos esos empujones con lo que nos cuesta para también despertar. Y si estamos en ese punto, qué rico recibirlo como una invitación de la vida a que vivamos nuestra vida más plena y nuestro máximo potencial. Yo le agradezco a la vida una y otra vez haber transitado ese camino, entre comillas, tan oscuro, porque hay personas que dirían, uy no, pero ¿cómo viviste todo eso? O ¿cómo perdías la conciencia todos los fines de semana? O ¿cómo habitabas en esa vida tan oscura o tan terrenal? Pero yo digo que eso ha sido mi mayor regalo, porque puedo entender muchísimas cosas y puedo sentir muchísima compasión por otras personas que están transitando ese camino porque lo viví. Y dos, porque siento que cuando nosotros no vivimos eso, sino que de inmediato queremos ser súper espirituales y queremos conectar con ese mundo más místico, muchas veces nos perdemos ahí. Y nos perdemos y nos llenamos de ego, porque empezamos a recitar un discurso de todo es hermoso y todo es maravilloso, pero no nos hemos encargado de entrar al lodo, de entrar a lo profundo, de entrar a eso que tal vez no es tan bonito, para poder integrarlo, para poder habitar la vida y habitar esta tierra desde un lugar de poder aceptarlo todo, de no tener miedo de mirarnos, porque muchas veces entramos en ese discurso de todo es bonito y soy súper espiritual, pero realmente no me he trabajado, realmente no he mirado esas cositas que no son tan bonitas y entonces veo a todos como si yo fuera superior y veo a todos como si todos estuvieran equivocados, tal vez por esas búsquedas o por estar transitando esas adicciones o por estar transitando esos caminos o por estar transitando eso tan terrenal, pero es que todos hemos pasado por ahí. Y tal vez eso, cuando lo integramos, nos permite vivir una vida realmente consciente y una vida realmente amando a esos otros que tenemos alrededor, porque sabemos que no somos diferentes, porque sabemos que nosotros también estamos aprendiendo como esas personas, porque todos estamos aquí transitando este camino de la tierra no para juzgarnos, sino para tomar todas esas experiencias y aprender y convertirlas en sabiduría, porque justo yo siento que lo que más me ha permitido acompañar procesos de autoconocimiento desde el corazón, sentarme con la persona y escucharla con el corazón abierto, es que yo sé lo que es estar ahí, es que yo sé lo que es querer cambiar y no saber cómo hacerlo. Y todavía hoy me cuesta y todavía hay miles de cosas que estoy todavía aprendiendo y que todavía estoy integrando, pero justo en ese camino me he permitido reconocer que ya no le tengo que tener miedo, que cada vez que aparece algo que considero oscuro o que aparece algo que, ¿cómo así que todavía está este egoísmo o que todavía está esta herida o que todavía está este dolor? Recibirlo y saber que de esto va a salir cosas hermosas y que esto me va a dar herramientas para seguir sirviendo y que esto me va a dar mayor posibilidades de conectarme con ese otro y mayor posibilidad de conectarme con mi vida más plena y con mi vida más consciente y amorosa. Entonces, cuando nosotros empezamos a ver la oscuridad no como lo negativo, sino justo como el material y el insumo para vivir una vida más plena, pues cambia nuestra vida. Cambia nuestra vida porque todo se vuelve una oportunidad.
todo se vuelve una oportunidad. Y quienes me escuchan decir que todo es una oportunidad, tal vez desde no haber escuchado este contexto y mucho más, creen como no, es que todo lo ve súper luminoso. Pero este luminoso no es el mismo luminoso de la Juanita del principio. No es el mismo luminoso de una Juanita de hace unos años que decía todo es divino, pero desde la negación, desde la represión, desde tengo que ser esta mujer perfecta para el mundo que siempre está sonriendo, pero que no acepta un montón de cosas que están adentro, sino desde la vida es tan hermosa con oscuridad. La vida es tan hermosa aún con esas heridas que vivimos para poder transformarlas. Y por eso creo que la verdadera espiritualidad y el verdadero crecimiento personal y el verdadero desarrollo hacia adentro, sí o sí, incluye entrar en esas profundidades. Entrar en esas profundidades no para quedarnos ahí, no para quedarnos revolcándonos en el dolor, sino para no tener que huir de esto. Porque si no vamos a vivir toda una vida huyendo del dolor. Y conozco personas que no pueden estar en un lugar solas consigo mismas porque es lo peor que puede pasar, pero porque nunca se han sentado con eso que está dentro, porque no queremos escuchar muchas veces eso que nos está hablando. Y a veces nos preguntamos, ¿por qué no podemos construir unas relaciones auténticas y reales? ¿Por qué seguimos encontrando estas personas? ¿O por qué no somos capaces de estar en silencio? ¿Por qué nos cuesta tanto estar con nosotros mismos? Pero claro, es que no hemos entrado allá. Entonces queremos tener una relación auténtica, pero ni siquiera nosotros nos permitimos mirar hacia adentro realmente. Todavía nosotros queremos mostrarnos de una manera y aquí hay una metáfora muy bonita y es, imagínate que tú pones tu casa súper linda hacia afuera y le pintas las paredes y haces un jardín divino para que todo el mundo vea eso por fuera. Entonces la gente llega a tu jardín y dice, ay, qué lindo tu jardín, oh, divino, ay, me encanta tu casa, hermosa. Y entonces, claro, se queda ahí. Pero cuando se trata de profundizar, cuando se trata de ir adentro, uno entra a la casa y está llena de telarañas y hay cosas podridas y esto está horroroso en esta casa por dentro y tenemos un montón de cosas rotas, pero estamos ahí enfocados en lo que se ve desde afuera y entonces ahí construir una relación auténtica con nosotros, de amor, de compasión, es muy difícil y lo mismo con otros, porque no nos permitimos mostrarnos desde ahí. Cuando nosotros abrazamos la oscuridad, en algún momento logramos incluso decirle al otro, mira, esto está pasando y sé que no es lo más bonito y sé que de pronto no es lo que se ve más hermoso, pero podemos incluso hablar de eso y podemos construir desde ahí. Ahí empezamos a construir relaciones auténticas con nosotros y con los demás. Entonces, ¿cómo podemos entrar? Aunque es difícil, aunque es retador, aunque nos cuesta entrar y empezar a quitar esas telarañas y empezar a reconocer eso que, está podrido y lleva tanto tiempo, pero ¿cómo podemos ir y limpiarlo y encargarnos de eso? ¿Qué necesitamos para eso? Tal vez necesitamos, no sé, terapia o necesitamos un chamán o queremos seguir este camino que nos llama un montón para que nos acompañen, porque sí, en el proceso yo también me di cuenta que muchas veces es rico tener esa compañía, porque muchas veces tenemos estas barreras de las que hablábamos o estas protecciones tan altas que no nos permitimos ver muchas cosas y a veces es difícil y necesitamos, a pesar de que nosotros somos el maestro y la maestra y que yo estoy convencida de que toda la sabiduría está dentro, de que cada uno de nosotros tiene estas herramientas dentro y que no hay mayor maestro ni maestra que nosotros mismos, sí muchas veces tener esa persona que nos acompañe en el camino, que vaya de nuestra mano, que nos acompañe a encontrar esas herramientas es muy poderoso para que no dejemos y abandonemos el camino cuando las cosas se pongan retadoras, para que no huyamos cuando de pronto nos estemos encontrando con eso oscuro. Entonces ahí sí es muy bonito como, si ya estoy empezando a reconocer esto, si realmente quiero abrazar ese dolor y me he dado cuenta que cuando llego a un punto vuelvo y paro y vuelvo y no sé cómo ir más allá, bueno, entonces, ¿cómo puedo encontrar a ese alguien que reconozca que el poder está en mí? Es decir, que no se robe el poder y diga, es que yo soy quien tiene la sabiduría y por eso te voy a acompañar, sino más bien que sepa que está acompañándote, pero que eres tú quien tiene ese poder dentro.
Y entre más nos permitimos reconocer ese dolor, reconocer esa oscuridad, abrazarla, también va perdiendo fuerza. Y esto es lo más bonito, porque muchas veces nosotros decimos, uy, no, es que qué miedo entrar allá, porque entonces ese dolor o esa oscuridad se va a volver demasiado grande y lo va a invadir todo. Y por el contrario, empieza a perder fuerza, porque para nosotros mantenerla allá, tenemos que hacer muchísima fuerza, tenemos que hacer muchas cosas a nivel inconsciente que no nos damos cuenta, que nos está robando energía, que nos está robando posibilidades. Y cuando nosotros justo nos abrimos a eso y le perdemos el miedo, pues podemos vivir una vida mucho más tranquila, tenemos muchísima más energía disponible y ya no tenemos que escondernos ni de nosotros ni de los otros. Podemos mostrarnos realmente porque le perdemos el miedo a eso. Tenemos más ganas de vivirla porque ya sabemos que lo que sea que aparezca podemos trabajarlo, podemos darle lugar, pero que eso no es lo que somos. Y ahí sí viene esto tan profundo y eso no es lo que somos. Cuando nosotros aprendemos a mirar esa oscuridad, esas heridas, esos dolores, de pronto nos damos cuenta que nunca fuimos eso, que eso está ahí, que eso está ahí para que lo trabajemos, que eso está ahí para que nos encarguemos, pero que eso no nos define, que eso no es lo que somos en esencia, porque en esencia somos amor, luz, ternura, posibilidades, pero que por ese dolor muchas veces nosotros nos cerramos, que por ese dolor muchas veces nosotros nos ponemos unas capas o unas creencias, pero que eso no es lo que somos realmente. Y aquí te dejo 2 tips que te pueden ayudar en ese proceso de integración y es 1, reconoce tus detonantes. ¿Qué es eso que te mueve? ¿Qué es eso que sientes como que te toca una herida, que de inmediato reaccionas? Que de inmediato te muestra como que, uy, ahí hay algo, como que sale la sombra, como que de inmediato te despierta. En mi caso, por ejemplo, cuando alguien me hacía una crítica, eso era un detonante gigante para mí, porque claro, yo tenía esta imagen de nadie puede entrar aquí, nada puede entrar aquí que no sea bonito y luminoso. Entonces eso fue para mí, por ejemplo, uno de los caminos que me ayudó a ver lo que tenía por trabajar. Y el segundo es, ¿cuál es tu pócima? En mi caso, como te lo decía, era el alcohol, ¿cierto? A lo que volvía una y otra vez. ¿Qué es eso a lo que vuelves una y otra vez? Tal vez comer dulce, comer en exceso o hacer ejercicio en exceso o verte 1000 series. Entonces ahí hacerte la pregunta de en qué momento aparece, qué función cumple eso. Entonces tal vez te empiezas a dar cuenta que es cuando sientes que hay algo ahí que te está incomodando, cuando sientes una emoción que no quieres sentir, cuando estás aburrido o aburrida, como que eso te va a empezar a dar una referencia de, aquí hay algo que puedo empezar a observar. ¿Cuándo se me despierta este deseo? ¿Cuándo voy por esa pócima? ¿Qué es lo que me está dando? Recuerda que todo esto, observarnos, mirarnos hacia adentro, hacernos cargo y responsables, es el mejor regalo que nos podemos dar y le podemos dar a la vida. Porque definitivamente podemos vivir una vida plena, podemos vivir una vida en conexión, podemos construir relaciones sanas, pero para eso necesitamos dejar de ocultarnos ante nosotros mismos, porque somos expertos en maquillar todo. Y verlo es muy difícil, como te lo contaba ahora, para mí empezar a darme cuenta de estos mecanismos, de esta negación de la oscuridad, al principio era súper difícil de ver porque yo misma me lo ocultaba perfecto, porque este mecanismo estaba súper bien constituido. Entonces, empezar a mirar hacia adentro y hacernos cargo, dejar de señalar al otro y más bien cuando veas esa oscuridad en otro, empieza a mirar cómo está eso en ti también. Y esto nos ayuda a dejar de sentir tanta separación, porque muchas veces sentimos separación con otros o sentimos como que este otro tan distinto, no tengo nada que ver, pero porque claro, no nos hemos mirado. Cuando nos empezamos a mirar, reconocemos que no somos tan diferentes y podemos empezar a sentir muchísima más compasión por nosotros y por los demás. Así que para cerrar este episodio, no le tengas miedo. No le tengas miedo a lo que vaya apareciendo, no le tengas miedo a la oscuridad, porque es justo ahí donde brillan más las estrellas, porque es justo en la oscuridad cuando nosotros podemos reconocer toda la luz que realmente somos, no la que
tal vez hemos creído ser para mostrarle al mundo, para agradar, para deslumbrar, sino esa que realmente está adentro, esa que no necesita reconocimiento, esa que está ahí dentro esperando a que volvamos a conectar, porque es quienes somos en esencia. Entonces, mira hacia adentro, encárgate, porque la oscuridad no es tu enemiga. La oscuridad está ahí para que la integremos, para que nos conectemos y para que reconozcamos todo ese potencial que llevamos dentro. Espero que te guste, que te sirva, que te conectes con esta historia, que te inspire a reconocer en la oscuridad un potencial inmenso. Déjame tus comentarios, tus preguntas. Un abrazo y nos vemos en un próximo episodio.